Si hoy despertaste con una sensación extraña en el pecho, como un peso que no sabes explicar, esto es para ti. Tal vez hiciste todo lo que debías hacer. Te levantaste, cumpliste responsabilidades, seguiste adelante, pero por dentro te sientes cansado. No es solo el cuerpo, es algo más profundo. Es como si tu interior estuviera luchando sin que nadie lo vea. Son batallas silenciosas, pensamientos que no se callan, preocupaciones que regresan, miedos que aparecen sin aviso. Y lo más difícil es que a veces ni siquiera sabes por qué te sientes así. Solo sabes que algo dentro se está debilitando. Muchos creen que necesitan más descanso, más distracción, más motivación. Pero lo que el alma necesita no es distracción, es fortaleza espiritual. Porque hay luchas que no se vencen con esfuerzo humano, se vencen cuando el espíritu está firme. Y hoy no llegaste aquí por casualidad. Tu espíritu necesita ser fortalecido. Tal vez llevas tiempo intentando mantenerte fuerte. Dices que vas a confiar más, que vas a preocuparte menos, que no vas a dejar que las cosas te afecten, pero cuando llega la presión, todo eso se desmorona. Y no es porque no ames a Dios, no es porque no tengas fe, es porque la fuerza espiritual no se improvisa, se construye, se forma, se cultiva cada día. Así como nadie desarrolla resistencia física de un día para otro, el espíritu tampoco se fortalece solo con buenas intenciones. Necesita hábitos. Hábitos que alinean tu interior con Dios. Hábitos que preparan tu corazón antes de que lleguen las dificultades. Hábitos que sostienen tu paz cuando todo a tu alrededor se mueve. La mayoría de personas busca a Dios solo cuando está desesperada. Pero la vida espiritual no fue diseñada para funcionar solo en emergencias, fue diseñada para vivirse a diario. Y cuando esa formación espiritual no existe, la ansiedad gana terreno, el miedo habla más fuerte, la mente se llena de ruido y el corazón se cansa. Pero eso puede cambiar, y hoy vamos a comenzar ese cambio. Si este mensaje está llegando justo en el momento que lo necesitabas, quédate hasta el final. Lo que vas a descubrir puede fortalecer tu espíritu más de lo que imaginas. No estás débil porque hayas fallado. No estás cansado porque no seas fuerte. Estás agotado porque has estado peleando batallas espirituales sin preparación espiritual. Y eso le pasa a muchos. Personas responsables, personas que aman a su familia, personas que oran, personas que intentan hacer lo correcto, pero intentan sostener el día con fuerzas humanas. Y el alma no fue diseñada para vivir desconectada de la fuente de su fuerza. Por eso a veces reaccionas con irritación. Por eso la preocupación te domina. Por eso te cuesta tener paz, aunque externamente todo parezca estar bien. No es falta de fe, es falta de formación espiritual diaria. Y Dios en su sabiduría no dejó esto al azar. Dejó un camino claro, prácticas sencillas, hábitos que cuando se viven cada mañana, transforman tu interior. No son rituales religiosos, son disciplinas que fortalecen tu espíritu antes de que la presión llegue. Hoy vamos a caminar por ese proceso,
no para motivarte, sino para formarte por dentro. Porque cuando el espíritu se fortalece, la mente se aquieta, el corazón descansa y la vida cambia desde la raíz. Y todo comienza con lo que haces primero al despertar. Muchas veces dices, yo sí creo en Dios, yo sí oro, yo sí tengo fe. Y es verdad, pero creer no es lo mismo que estar fortalecido. Hay una diferencia grande entre tener fe y tener un espíritu entrenado. La fe es la base, pero la fortaleza espiritual es el resultado de lo que haces cada día con esa fe. Si la fe no se alimenta, se debilita. Si el espíritu no se ejercita, se cansa. Si el interior no se fortalece, la presión de afuera empieza a dominar. Y entonces pasa algo silencioso. Empiezas a reaccionar más desde el miedo que desde la confianza, más desde la preocupación que desde la paz. No porque no ames a Dios, sino porque tu espíritu no está recibiendo la formación que necesita. Vivimos en un mundo que alimenta la mente de ruido, los ojos de distracción y el corazón de preocupaciones, pero casi nadie alimenta su espíritu de manera intencional. Y cuando el espíritu se debilita, la vida se siente más pesada. Las decisiones se vuelven más confusas. La paz se vuelve más frágil. No es que Dios esté lejos, es que tu interior necesita ser fortalecido desde adentro hacia afuera. El problema no es que no ores. El problema es que tu vida espiritual no tiene estructura. Oras cuando puedes, lees algo cuando te acuerdas, buscas a Dios cuando la carga pesa demasiado, pero el espíritu no se fortalece por momentos aislados, se fortalece por constancia. Imagínate intentar tener fuerza física haciendo ejercicio una vez cada tanto. No funcionaría. Con el espíritu es igual. No fue diseñado para sobrevivir con impulsos espirituales ocasionales. Fue diseñado para crecer con hábitos diarios. Y cuando esos hábitos no existen, algo comienza a pasar por dentro. Pierdes estabilidad emocional. Tu paz depende de las circunstancias. Tu ánimo sube y baja según el día. Tus pensamientos se vuelven más pesados. No porque Dios te haya dejado, sino porque tu interior no está siendo cuidado. Dios no se aleja, pero muchas veces vivimos tan distraídos que dejamos de conectarnos con la fuente de nuestra fuerza. Y cuando eso ocurre, la vida se vuelve más difícil de lo que debería ser, porque estamos enfrentando batallas espirituales con un espíritu debilitado. Y eso agota más que el trabajo, más que los problemas, más que las responsabilidades. El desgaste interior es el que más pesa. Dios nunca quiso que vivieras sobreviviendo. Nunca diseñó tu vida para que caminaras con ansiedad constante, con miedo silencioso o con una paz frágil que se rompe ante cualquier problema. Él diseñó una vida donde el espíritu estuviera firme, donde la paz no dependiera del clima del día, donde la fuerza viniera de adentro, no de las circunstancias. Pero esa fortaleza no aparece sola. Se forma, se construye, se cultiva con decisiones diarias. La mayoría de personas quiere resultados espirituales sin procesos espirituales. Quieren paz
sin disciplina interior. Quieren fe firme sin formación constante. Quieren estabilidad sin hábitos que sostengan el alma. Y eso no funciona, porque el espíritu se fortalece de la misma forma en que crece cualquier cosa viva, con atención, con constancia, con dirección. Por eso lo que vas a aprender hoy no es teoría religiosa, es entrenamiento espiritual. Es un camino práctico para fortalecer tu interior antes de que la vida te presione. Y todo comienza con algo que parece sencillo, pero cambia por completo la forma en que enfrentas cada día. Cuando escuchas la palabra hábito, tal vez piensas en rutinas, en horarios, en disciplina externa, pero los hábitos espirituales no son reglas, son caminos. Son prácticas sencillas que abren espacio para que Dios fortalezca tu interior. No se tratan de cumplir por cumplir, se tratan de alinearte, alinear tu mente, alinear tu corazón, alinear tu día con la presencia de Dios. Porque aunque Dios siempre está, nosotros no siempre estamos conscientes de Él. Y los hábitos espirituales nos despiertan por dentro, nos ayudan a salir del modo automático, nos sacan del ruido mental, nos regresan a lo esencial. Son como raíces. Nadie ve las raíces de un árbol, pero son las que lo sostienen cuando llegan los vientos fuertes. Así funcionan estos hábitos. No siempre se ven, no siempre se sienten emocionantes, pero sostienen tu paz, sostienen tu fe, sostienen tu estabilidad cuando la presión aparece. No son para momentos especiales, son para todos los días, porque cada día trae batallas y cada día tu espíritu necesita estar firme. Muchas personas creen que la vida espiritual depende de emociones. Si se sienten motivadas, oran. Si sienten paz, leen la palabra. Si están angustiadas, buscan a Dios. Pero eso no es formación espiritual, eso es reacción emocional. Los hábitos espirituales no dependen de cómo te sientes, dependen de una decisión. Son el puente entre tu fe y tu vida diaria. Porque puedes creer en Dios y aún así vivir dominado por la ansiedad. Puedes amar a Dios y reaccionar con temor. Puedes tener fe y sentirte inestable por dentro. La diferencia no está en cuánto crees, está en cuánto practicas. Estos hábitos hacen algo poderoso, crean estabilidad interior. Cuando tu espíritu tiene hábitos, no vive a merced de las circunstancias, no reacciona desde el miedo, no se derrumba ante la presión, no pierde la paz con facilidad, porque ha sido entrenado, entrenado para confiar, entrenado para rendirse, entrenado para escuchar a Dios antes de que el ruido del mundo llene tu mente. Y eso cambia la forma en que enfrentas cada día. Tal vez nadie te enseñó esto. Te enseñaron a creer. Te enseñaron a orar cuando hay problemas. Te enseñaron que Dios ayuda. Pero no siempre te enseñaron cómo fortalecer tu espíritu cada día. Y ahí es donde muchos se quedan estancados. Porque esperan que la paz llegue sola, que la fe se mantenga fuerte sola, que la confianza aparezca sola. Pero la vida espiritual
no funciona por accidente. Funciona por formación. Los hábitos espirituales son la manera en que Dios nos enseña a vivir conectados con Él de forma constante. No para volvernos religiosos, sino para volvernos fuertes por dentro. Fuertes cuando hay incertidumbre. Fuertes cuando hay pérdida. Fuertes cuando la presión intenta dominar. Estos hábitos no cambian tus circunstancias de inmediato. Cambian algo más profundo. Te cambian a ti. Cambian cómo piensas, cómo reaccionas, cómo enfrentas el día. Y cuando tú cambias por dentro, la vida se vive diferente por fuera. Por eso, vamos a comenzar con el hábito que define todo lo demás. El que decide quién tiene el primer lugar en tu mente y en tu corazón cada mañana. Porque lo primero que haces al despertar marca la dirección espiritual de todo tu día. Hábito 1. Buscar a Dios antes que al mundo. El primer hábito no es complicado, pero es decisivo. Es el hábito que ordena todos los demás. Y se trata de algo muy simple. Lo primero que buscas al despertar define quién gobierna tu interior durante el día. La mayoría de personas abre los ojos y lo primero que hace es mirar el celular. Mensajes, noticias, pendientes, redes sociales, problemas. Y sin darse cuenta, entregan su mente al ruido del mundo antes de entregarla a Dios. Y eso tiene un efecto. El estrés entra primero. La preocupación entra primero. La presión entra primero. Y entonces intentas tener paz, pero ya comenzaste el día con el corazón cargado. Buscar a Dios primero no es un ritual, es una decisión de prioridad. Es decir, antes que el mundo hable a mi mente, quiero que Dios hable a mi espíritu. Y cuando haces eso, algo cambia por dentro. Tu día no empieza con prisa, empieza con dirección. No empieza con ansiedad, empieza con presencia. Y eso transforma la forma en que enfrentas todo lo demás. Cuando no buscas a Dios primero, algo sutil ocurre. No lo notas de inmediato, pero el día comienza a dirigirse solo. Tus pensamientos corren, tu mente se llena de pendientes, tu corazón se activa en modo defensa. Y sin darte cuenta, empiezas a reaccionar antes de estar centrado. Reaccionas a mensajes, reaccionas a problemas, reaccionas a presiones, pero no has tenido un momento para alinearte por dentro. Entonces, tu paz queda a merced de lo que pase. Si algo sale mal, te alteras. Si alguien habla mal, te afecta. Si surge un problema, te invade el miedo. No porque no tengas fe, sino porque tu espíritu no fue fortalecido primero. El mundo habló antes que Dios. La prisa habló antes que la paz. La preocupación habló antes que la confianza. Y eso cambia la atmósfera interior con la que caminas todo el día. No se trata de culpa. Se trata de entender que lo primero que entra a tu mente marca el tono espiritual de todo lo que sigue. Y por eso este hábito es tan poderoso. Pero cuando decides buscar a Dios primero, el orden interior cambia. No porque desaparezcan los problemas, no porque la vida se vuelva fácil, sino porque tu espíritu se alinea antes de que llegue la presión.
Unos minutos con Dios al comenzar el día hacen algo que no se ve, pero se siente. Tu mente se aquieta, tu corazón se estabiliza, tu interior se fortalece. Ya no reaccionas igual. Las mismas situaciones aparecen, pero tu respuesta es distinta. Donde antes había ansiedad, ahora hay calma. Donde antes había impulso, ahora hay pausa. Donde antes había temor, ahora hay confianza. Porque tu día no comenzó con ruido, comenzó con presencia. Buscar a Dios primero es como ajustar la dirección antes de emprender el camino. El día puede traer cambios, giros inesperados, momentos difíciles, pero tu interior ya no está desordenado, está centrado. Y cuando el espíritu comienza firme, todo lo demás se enfrenta con una fuerza diferente. Hábito 2. Oración intencional. Después de buscar a Dios primero, viene algo que muchos hacen, pero pocos viven de verdad: la oración. No repetir palabras, no decir frases automáticas, no hablar por costumbre, sino abrir el corazón. La oración intencional es un encuentro real. Es el momento donde dejas de fingir que estás bien y hablas con Dios tal como estás, con cargas, con dudas, con cansancio, con gratitud. Porque Dios no busca discursos perfectos, busca sinceridad. Cuando oras de forma intencional, no solo pides cosas, entregas pesos que tu mente no puede cargar sola, preocupaciones que no se resuelven pensando más, temores que no se van ignorándolos. La oración no es solo hablar, es descargar el alma. Y cuando haces eso, algo cambia dentro. La presión baja, la mente se aclara, el corazón se aligera. No porque el problema desapareció, sino porque ya no lo cargas solo. La oración intencional es el momento donde el espíritu recibe oxígeno, y sin ese oxígeno, la vida espiritual se debilita sin que lo notes. Muchos dicen, yo oro, pero no siento que nada cambie. Y puede que la oración esté ahí, pero la intención no. A veces oramos rápido, mientras pensamos en otra cosa, mientras el corazón sigue lleno de ruido. Decimos palabras, pero no soltamos cargas. La oración intencional no es cantidad de frases, es presencia, es detenerte de verdad, es dejar que tu mente se aquiete. Es decirle a Dios lo que realmente te pesa, no lo que suena correcto, no lo que otros dicen, lo que tú sientes. Porque Dios no necesita que lo impresiones, necesita que seas honesto. Cuando la oración se vuelve rutina vacía, no transforma, pero cuando se vuelve entrega real, sí fortalece. Es en ese momento cuando el corazón se alinea, cuando la paz empieza a entrar, cuando el peso se distribuye. No sales sin problemas, pero sales distinto, más liviano, más centrado, más sostenido por dentro. Y esa diferencia se nota a lo largo de todo el día. Cuando la oración es sincera, no siempre cambia lo que pasa afuera, pero sí cambia lo que pasa adentro. Y eso lo transforma todo. Porque muchas batallas no se ganan cambiando circunstancias, sino fortaleciendo el interior.
La oración intencional es donde tu espíritu se realinea, donde el miedo pierde fuerza, donde la ansiedad baja su volumen, donde la mente deja de correr y el corazón empieza a descansar. No es magia, es conexión. Es recordar que no estás solo. Es reconocer que no cargas todo por ti mismo. Es permitir que Dios entre en lo que te duele, en lo que te preocupa, en lo que te cansa. Y cuando eso sucede, tu interior deja de estar en modo supervivencia. Empieza a estar en modo confianza. Sigues teniendo responsabilidades, sigues teniendo desafíos, pero ya no caminas con el mismo peso. Caminas acompañado. Y esa compañía es la que sostiene tu espíritu cuando el día se vuelve difícil. La oración intencional no es un acto religioso, es un acto de dependencia. Y ahí nace la verdadera fortaleza interior. Hábito 3. Leer y declarar la palabra. Después de buscar a Dios y hablar con Él en oración, viene algo que fortalece la mente espiritual, la palabra. No como información, sino como alimento. La mente se llena todos los días de voces, opiniones, noticias, recuerdos, temores. Y si no decides qué entra a tu interior, el mundo lo decide por ti. Leer la palabra es dejar que la voz de Dios sea más fuerte que el ruido exterior. No se trata de cantidad de capítulos, se trata de dirección. Una palabra puede sostenerte más que muchas horas de preocupación, porque la palabra no solo informa, forma. Forma como piensas, forma como reaccionas, forma cómo interpretas lo que te pasa. Cuando la palabra entra, la mente se ordena, y cuando la mente se ordena, el corazón se estabiliza. Por eso este hábito es clave para la fortaleza espiritual, porque muchas batallas empiezan en la mente, y la palabra es lo que renueva la forma en que piensas. Muchas de tus luchas no empiezan en la vida, empiezan en tus pensamientos. Un pensamiento de miedo, uno de duda, uno de inseguridad, uno que repites tanto que termina sintiéndose verdad. Y si la mente se llena de esas voces, tu espíritu se debilita, porque lo que crees por dentro termina dirigiendo cómo vives por fuera. La palabra de Dios funciona como una luz en la mente. No elimina los pensamientos de golpe, pero empieza a reemplazarlos. Donde antes pensabas, no voy a poder, la palabra te recuerda que no estás solo. Donde la mente dice, todo va a salir mal, la palabra te enseña a confiar. Por eso leer no es suficiente. Hay que declarar, decirlo en voz alta, recordarlo durante el día, repetirlo cuando el miedo aparece. Porque cuando la palabra se vuelve parte de tus pensamientos, la mente deja de ser campo de batalla y se convierte en lugar de estabilidad. Y un espíritu con mente estable resiste mucho más. Cuando la palabra deja de ser solo lectura y empieza a vivir en tu interior, algo profundo ocurre. Tu forma de ver los problemas cambia. Donde antes veías amenaza, empiezas a ver proceso. Donde antes veías derrota, empiezas a ver aprendizaje.
Donde antes reaccionabas con miedo, empiezas a responder con fe. Porque la palabra no solo entra en la mente, baja al corazón. Y cuando llega al corazón, se convierte en convicción. Ya no es algo que escuchaste, es algo que sabes por dentro. Y esa convicción es la que sostiene tu paz cuando las circunstancias no cambian. Jesús mismo respondió a la presión con palabra, no con impulso, no con emoción, con verdad. Y cuando tú haces lo mismo, tu interior se fortalece. No te vuelves perfecto, pero te vuelves firme. Y un espíritu firme no se rompe con facilidad. Por eso este hábito no es opcional, es alimento diario para tu mente y fortaleza constante para tu espíritu. Hábito 4. Silencio para escuchar a Dios. Muchos saben hablar con Dios, pero pocos saben quedarse en silencio. Y el silencio espiritual es una parte esencial de la fortaleza interior. Vivimos rodeados de ruido, sonidos, pantallas, pensamientos que no se detienen. Y sin darnos cuenta, acostumbramos nuestra mente a estar siempre ocupada. Pero Dios no siempre habla en medio del ruido. Muchas veces habla cuando el corazón se aquieta. El silencio no es vacío, es espacio. Espacio para que la mente deje de correr. Espacio para que el corazón respire. Espacio para que el espíritu escuche. Después de orar y leer la palabra, quedarte unos momentos en silencio no es perder tiempo. Es permitir que lo que recibiste se asiente por dentro. Es el momento donde la paz baja de la mente al corazón. Y cuando aprendes a hacer silencio, empiezas a notar algo. La dirección se vuelve más clara, la paz más estable, las decisiones menos impulsivas, porque tu interior deja de estar dominado por el ruido. Estar en silencio parece algo sencillo, pero para muchos es de lo más difícil. Porque cuando el ruido externo se detiene, aparece el ruido interno. Pensamientos pendientes, preocupaciones, recuerdos, temores. Y entonces buscamos distracción. Miramos el celular, encendemos algo, llenamos el espacio con sonido. Pero el silencio espiritual no es para incomodarte, es para revelarte. Es en esos momentos cuando notas lo que realmente está pasando dentro, lo que te pesa, lo que te inquieta, lo que necesitas entregar. El silencio no es ausencia, es encuentro. Encuentro contigo, encuentro con Dios, encuentro con la verdad interior. Y aunque al principio parezca incómodo, con el tiempo se vuelve un lugar de descanso. Un lugar donde el alma se aquieta, donde el corazón baja su ritmo, donde el espíritu se fortalece sin que hagas nada más que estar presente. Porque no toda fortaleza espiritual viene de hacer, mucha viene de permanecer. Cuando aprendes a guardar silencio delante de Dios, empiezas a escuchar cosas que antes pasaban desapercibidas. No siempre es una voz audible. A veces es una claridad interior, una convicción suave, una paz que te guía por dentro. Empiezas a notar cuando algo no viene de Dios, cuando una decisión nace del miedo, cuando una reacción viene del impulso.
El silencio espiritual afina tu sensibilidad espiritual. Te ayuda a distinguir entre el ruido del mundo y la dirección de Dios. Y eso cambia la forma en que caminas el día. Te vuelves menos impulsivo, más consciente, más centrado. No reaccionas de inmediato. Primero percibes. Primero disciernes. Primero escuchas. Y esa pausa es la que evita muchos errores. El silencio espiritual no te aleja de la vida. Te prepara para vivirla mejor. Porque cuando aprendes a escuchar a Dios en lo pequeño, también sabes reconocer su dirección en lo grande. Y un espíritu que escucha, camina con más seguridad. No porque sepa todo, sino porque sabe de dónde viene su guía. Hábito 5. Rendición diaria del ego. Hay algo que debilita el espíritu más de lo que muchos imaginan. El intento constante de tener el control. Queremos entender todo, resolver todo, asegurar todo, evitar errores, evitar dolor. Y sin darnos cuenta, vivimos tensos por dentro, porque el control absoluto no está en nuestras manos. La rendición diaria no es debilidad, es confianza. Es decir, cada día, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Es reconocer que no lo sabes todo, que no puedes con todo, que necesitas dirección. El ego quiere dominar, quiere tener razón, quiere imponer, quiere proteger su imagen, pero ese esfuerzo constante cansa el alma. La rendición, en cambio, descansa el espíritu, porque cuando entregas el control a Dios, dejas de cargar una responsabilidad que nunca fue tuya completamente. Y eso libera algo por dentro. Libera la ansiedad, libera la presión, libera el miedo a equivocarte, porque ya no caminas solo con tu fuerza, caminas confiando en una guía mayor. El ego no siempre se ve como orgullo evidente. A veces se disfraza de preocupación excesiva, de necesidad de tener todo bajo control, de miedo a equivocarte, de ansiedad por lo que puede pasar. Pero en el fondo, es el intento de sostener la vida solo con tus fuerzas, y eso agota. Agota más que el trabajo, más que los problemas, más que las responsabilidades, porque tu interior no fue diseñado para cargarlo todo. Cuando el ego dirige, el corazón vive en tensión, siempre alerta, siempre anticipando, siempre intentando resolver antes de confiar. Y esa tensión constante debilita el espíritu. La rendición no significa dejar de actuar, significa dejar de vivir con la ilusión de que todo depende solo de ti. Es hacer lo que puedes, pero confiar lo que no puedes. Y cuando aprendes eso, algo se libera por dentro. El miedo pierde intensidad, la presión baja, la paz empieza a ocupar el espacio donde antes vivía la preocupación, porque el alma deja de estar en lucha constante y comienza a descansar en confianza. Cuando aprendes a rendirte cada día, no te vuelves pasivo, te vuelves confiado. Dejas de luchar contra todo, dejas de resistir cada situación, dejas de querer controlar cada resultado y empiezas a caminar con una paz distinta,
una paz que no nace de que todo esté resuelto, nace de saber que no caminas solo. La rendición diaria no elimina los desafíos, pero elimina la carga interior de creer que todo depende de ti. Te permite decir, yo haré mi parte, pero confío en que Dios hará la suya. Y esa confianza es la que sostiene el espíritu. Porque muchas veces el cansancio no viene de lo que haces, viene de la presión interior de querer sostenerlo todo. Cuando entregas el control, el alma respira, el corazón se aligera, la mente deja de pelear, el espíritu se fortalece. No porque la vida sea fácil, sino porque ya no vives peleando cada batalla con tus fuerzas limitadas. Vives confiando en una fuerza mayor. Hábito 6. Vivir el día como representante de Dios. Este hábito cambia la forma en que enfrentas cada momento del día. No se trata solo de lo que haces cuando oras, lees la palabra o guardas silencio. Se trata de cómo vives cuando sales al mundo. Vivir como representante de Dios significa recordar algo poderoso. Tu forma de reaccionar también es testimonio. Tu actitud en medio de la presión, tu forma de hablar cuando estás cansado, tu respuesta cuando alguien te hiere, todo eso refleja quién gobierna tu interior. Cuando vives consciente de que representas a Dios, algo cambia. No actúas solo por impulso, no respondes solo por emoción. Te preguntas, ¿esto refleja el corazón de Dios? ¿Esto construye o destruye? ¿Esto nace de paz o de orgullo? Este hábito fortalece el espíritu porque te mantiene alineado durante el día, no solo en momentos espirituales, sino en la vida real, en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que nadie ve. Y cuando vives así, tu interior se mantiene firme aunque el entorno cambie. Cuando decides vivir como representante de Dios, empiezas a caminar con una conciencia diferente. Ya no vives reaccionando a todo. Vives eligiendo cómo responder. Y eso protege tu paz. Porque muchas veces no son los problemas los que roban tu estabilidad, son tus reacciones. Una palabra impulsiva, una respuesta con enojo, una decisión tomada desde la herida. Y después llega el peso interior, la culpa, la incomodidad, la sensación de haber perdido la calma. Pero cuando recuerdas que representas a Dios, te detienes un momento, respiras, piensas, disciernes y eliges responder desde paz, no desde impulso. Eso evita conflictos innecesarios, evita heridas que no hacían falta, evita cargar emociones que desgastan. Este hábito no cambia a los demás, te cambia a ti. Y cuando tú cambias, la forma en que atraviesas el día se vuelve más estable, más ligera, más firme por dentro, porque tu espíritu no está reaccionando desde la carne, está respondiendo desde la conciencia de Dios. Cuando vives consciente de que representas a Dios, tu interior se mantiene alineado. No solo en la mañana, no solo en la oración, durante todo el día. Ese recordatorio constante funciona como un ancla. Cuando algo intenta alterarte, te detienes. Cuando alguien te hiere,
No reaccionas igual. Cuando la presión sube, tu interior no se desordena tan fácil, porque hay algo que guía tu respuesta: la presencia de Dios en ti. Este hábito fortalece el espíritu, porque transforma lo cotidiano en espacio espiritual. El trabajo se vuelve servicio. Las conversaciones se vuelven oportunidad de reflejar paz. Las decisiones se vuelven actos de conciencia. Ya no vives dividido entre momentos espirituales y momentos normales. Todo se convierte en parte de tu caminar con Dios. Y cuando vives así, la fe deja de ser un evento. Se vuelve una forma de vida. Y un espíritu que vive consciente de Dios permanece firme, aunque las circunstancias cambien. Si has escuchado hasta aquí, no es casualidad. Tu espíritu necesitaba este momento. Tal vez no sabías exactamente qué te pasaba. Solo sentías cansancio, pesadez interior, falta de paz. Y hoy entendiste algo importante. La fortaleza espiritual no aparece sola. Se forma, se cultiva con hábitos diarios que alinean tu interior con Dios. Buscarlo primero, orar con intención, alimentar tu mente con la palabra, guardar silencio para escuchar, rendir el control, vivir el día consciente de su presencia. No son reglas, son caminos hacia la fortaleza interior. Tal vez no podrás aplicarlos todos perfectos mañana, pero sí puedes empezar, uno a la vez, paso a paso, día tras día. Y con el tiempo, notarás algo. Tu paz será más estable, tu mente más clara, tu espíritu más firme, porque estarás construyendo por dentro lo que te sostiene por fuera. Ahora, vamos a cerrar con una oración guiada para entregar este proceso a Dios. Señor, hoy reconozco que muchas veces he intentado vivir con mis propias fuerzas. He querido entender todo, controlar todo, resolver todo, y mi espíritu se ha cansado. Hoy decido algo diferente. Decido acercarme a ti no solo cuando estoy desesperado, sino cada día. Ayúdame a buscarte primero antes de buscar el ruido del mundo. Enséñame a comenzar mis mañanas alineando mi corazón contigo. Quiero que tu presencia marque la dirección de mi día. Señor, también te entrego las cargas que he estado sosteniendo, las preocupaciones que no me dejan descansar, los pensamientos que me agotan, los miedos que me inquietan. No quiero seguir cargando solo lo que tú quieres llevar conmigo. Hoy, en este momento, abro mi corazón con sinceridad. No vengo con palabras perfectas, vengo con necesidad real. Necesidad de paz, necesidad de dirección, necesidad de fortaleza interior. Respira sobre mi espíritu, Señor. Fortaléceme por dentro. Señor, forma en mí esos hábitos que sostienen el alma. Ayúdame a hablar contigo con sinceridad, a escuchar en silencio, a alimentar mi mente con tu palabra, a rendir mi voluntad cada día, a vivir consciente de que te represento.
No quiero una fe solo de momentos. Quiero una vida fortalecida por dentro. Cuando llegue la presión, recuérdame lo que hoy entendí. Cuando el miedo intente dominar, hazme volver a tu presencia. Cuando me distraiga, vuelve a atraer mi corazón hacia ti. Quiero caminar contigo no como una emoción pasajera, sino como una decisión diaria. Gracias porque no me dejas solo. Gracias porque tu fuerza sostiene mi debilidad. Gracias porque en ti mi espíritu encuentra descanso. Hoy entrego mi día, mi mente y mi corazón en tus manos. Amén. Si este mensaje fortaleció tu espíritu, suscríbete y camina con nosotros. Aquí no solo escuchamos palabras, aquí formamos el interior. Guarda este video y compártelo con alguien que esté peleando batallas por dentro.